Pues nos vamos a gozar en el dulce nombre de Cristo Jesús. Nuestra hermana Fela le tocaba hoy la clase, pero como todavía sigue con algunos síntomas del COVID, pues la clase la va a estar dando nuestro hermano Auriboy. Ya ella se va a incorporar en la semana. Estuve hablando con ella, creo que fue el lunes o el martes que vino por aquí. Estuvimos hablando, ella está muy bien, pero de momento le da un ataque de tos y ya usted sabe. Y algunos hermanitos pues que tienen algunas condiciones pues que no están en medio de nosotros, pero vuelvo y repito, los que están aquí nos vamos a gozar. La hermana Elvia está en Virginia en unas vacaciones con su familia. El hermano Nelson Rivera está hoy en una cita médica. Y son la gente que usted siempre ve por ahí, pues hoy no los va a ver porque están en algunas situaciones. Pero los que estamos aquí vamos a comenzar a adorar, a glorificar, a exaltar a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial, porque ha sido bueno. Y aquellos que nos están viendo a través de los medios, reciban un abrazo, un saludo del Ministerio Casa Cristiana Restauración. Para nosotros es un honor, un placer poder llegar hasta su hogar y compartir con ustedes de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer a través de estas tremendas clases para su gloria y para su honra. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por este día que fue un día laboral bien fuerte, pero bien bueno. Gracias porque Miriam, mi suegra, salió bien de la operación, ya está en la casa. Por eso te damos gloria, te damos honra. Y por aquellos hermanos que en el día de hoy se comunicaron que están pasando algún tipo de situación, pero que pronto, Padre, ya estarán de vuelta en la casa. Mira los nenes de Waldi ya están en el hogar. Gracias, Señor, gracias, Padre bueno, porque sabemos que poco a poco los hermanos van a retornar después que se levanten de todo este ataque de enfermedad que ha venido, Padre, sobre la casa, sobre cada uno de nuestros hermanos. Mira a nuestra hermana Ibelice, ese accidente que tuvo con su vehículo, gracias a Dios que no pasó a mayores. Ayúdala a Dios para que pueda reponer su carrito lo más pronto posible, que seas tú con ella en una forma especial. Padre, los que he mencionado y los que no he mencionado porque se me escapan los nombres, con cada uno de ellos te suplicamos, Dios, que seas tú obrando en una forma especial para tu gloria, Dios, para tu honra, en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Pues vamos a adorar al Señor con algunos cánticos, esperando que en medio de la adoración lleguen algunos hermanitos, y luego pasaremos con el hermano Aurelio con las clases de jueces. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí con bien, Señor, para seguir adorándote, exaltándote, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tus misericordias nuevas cada día, Señor, que aún sin nosotros merecerlas, Señor, tú nos las das, Padre amado y Padre bueno. Y hoy hemos venido aquí para adorarte y exaltarte, Señor. Te glorificamos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Ahora con esta misma alegría y gozo vamos a presentar la palabra que se va a dar en esta noche en oración, igualmente con las ofrendas. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias porque nos has permitido llegar un jueves más hasta tu casa para aprender de tu palabra, Señor, y para que ella nos nutra y nos ayude a crecer y a llegar a tu propósito. Padre, en esta hora te la presentamos ante tus manos, que podamos aprender de ella. Igualmente te pedimos, Dios, por las ofrendas y los diezmos que van a ser recogidos en esta noche. Te pido, Dios, que sean ellos bendiciendo a la casa y a la comunidad. Te damos gracias, mi Dios. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuya
salvación, tú eres Rey. Sí, Señor. Tú eres el Rey de nuestras vidas y a ti te damos toda gloria, toda honra. Gracias por tu presencia, gracias porque estás aquí en medio de cada uno de nosotros. Por eso te damos gloria y te damos honra, porque tú eres bueno, 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 bueno. Nos podemos sentar por algunos momentos antes de dividir las clases. No sé si habrá bastante quórum, pero vamos a hacerlo. El domingo pasado estuvimos orando por un pastor que su esposa estaba en una gravedad, ¿verdad? Llevaba 6 años encamada, pues ya partió con el Señor. En nuestras oraciones, ¿verdad? Vamos a seguir orando para darle fortaleza. Él se llama David. Seguir orando para que el Señor lo siga fortaleciendo en medio de este proceso que le ha tocado vivir a este varón de Dios, ¿verdad? Que su esposa durante 6 años encamada, pero partió con el Señor. Y eso es un amor verdadero que a muchos de nosotros nos tiene que enseñar mucho, ¿verdad? Porque cuando la esposa o el esposo están buenos y sanos, pues tienen, ¿verdad?, cosas que darnos, que ofrecernos. Pero fueron 6 años que su esposa estuvo encamada y él estuvo ahí al pie del cañón, y eso hay que admirarlo, ¿verdad? Y yo sé que en el cielo esto se registra. Amén. Los niños, ¿con quién se van hoy? Con nuestra hermana Yolanda. Creo que no hay muchos niños, pero antes de dividir los niños, me gustaría que por aquí pasara Sofía rapidito, porque Sofía cumple años. Sofía es bien cariñosa y siempre que viene todos los jueves, ella es una besucona, le gusta estar dando besos y abrazos, y yo quisiera que ustedes le dieran, cuando ya esté aquí, un fuerte aplauso a nuestra Sofía. Pasa por acá, Sofía, párate aquí. Sofía lo que no sabe es que tu papá cuando llegó a la iglesia era un poquito más grande que tú. Pero era así, un nene lindo como tú, una nena linda. Y cumple 5 añitos, ¿verdad? ¿Cómo lo has pasado? Bien. ¿Bien? Pues, ¿qué usted cree si le cantamos cumpleaños feliz? ¿A ver? Ustedes lo saben mejor que yo. Al conteo del 1. 1, 2 y 3. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Sofía. Cumpleaños feliz. Ahora sí te va con los muchachos, con los niños para tu salón, y allí siguen celebrando y con la maestra que hoy le toca. Y si los jóvenes tienen quórum y van a, pues los jóvenes también salen con nuestra hermana Marangeli y Yamil. Qué bueno que Ibelí está por ahí, que me dijeron que te habían chocado el carro, me dijo la pastora. ¿Pero todo bien? Qué bueno, gloria a Dios. Que no fue nada, ¿verdad?, complicado. Pues hoy en la clase tenemos a nuestro hermano Auri. Nuestra hermana Fela le tocaba hoy, pero pues con la condición del COVID, ella ya no tiene COVID, pero la realidad es que tiene una tos bien fuerte, se quedó con unos síntomas bien tremendos. Pues vamos a recibir a nuestro hermano Aurelio con un fuerte aplauso. Dios les bendiga esta noche. Antes de comenzar, ¿verdad? Como siempre es costumbre, debemos hacerlo siempre para todos nuestros procesos. Y eso es algo que vamos a ver hoy en la clase también, ¿verdad? Que debemos orar antes de hacer cualquier cosa y pues principalmente presentar la clase de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, pues nos permites estar aquí un día más, Señor. Nos has permitido atravesar una semana, nos has permitido atravesar, ¿verdad?, dificultades, enfermedades, y te damos gracias porque nos permites estar aquí y nos has dado el lujo de tener vida y adorarte un día más. Te pedimos que tomes control, Señor, que seas tú con nosotros en esta noche. Abre nuestras mentes, Padre, y permíteme explicar la clase y permítanos entenderla, Señor, que seas tú traduciendo, ¿verdad?, tu palabra, como tú mismo quieres que la entendamos en esta noche. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Me disculpa, estoy un poquito fañoso, no se asusten. La semana pasada mi bebé pues salió con micoplasma y eso se nos pegó a todos en casa. Y ya una semana, pero contigo con eso todavía uno se queda, ¿verdad?, medio afectado.
el jueves pasado estuvimos estudiando acerca de Abimelech, una clase que dio nuestro hermano Luis, ¿verdad? Y pudimos ver cómo esta persona, ¿verdad?, de manera muy extraña, se convirtió en juez de Israel. Engañó a sus hermanos, los mató de hecho, y tomó el poder por la fuerza. Hizo lo que tenía que hacer, pero al final del cabo del cuento, ¿verdad?, tuvo que pagar por lo que hizo. Fue llevado a cuentas con Dios, y una mujer fue la que le quitó la vida, que en aquel tiempo eso era una ofensa grande. Que él prefirió que fuera su espadachín antes de aceptar que fuera la mujer, pero quedó grabado en la Biblia, que no hay break de esquivarse de esa, ¿verdad? Y seguimos con estas clases de acerca del libro de Jueces, que podemos pensar tal vez que contra Ori, pero llevamos ya muchas clases. Yo no tengo el número real, ¿verdad? Pero esto se repite. Estamos en lo mismo. Realmente es tan importante estudiar el libro de Jueces. La realidad es que, ¿acaso no hacemos nosotros exactamente lo que hacía Israel? Que pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, nos arrepentimos, volvemos a los pasos del Señor y volvemos y caemos en el mismo pecado, volvemos a patinar en lo mismo. Cada juez tiene un significado importante y tenemos que buscar cuál es el que nos identificamos con, ¿verdad? Todos estos jueces son personas importantes porque quedaron grabados en la Biblia. Y dentro de la Biblia, cada palabra que está en la palabra de Dios, ¿verdad?, es importante porque tiene un propósito. Cada qué, cada y, cada o tiene un propósito increíble para nuestras vidas y tenemos que sentarnos a estudiarla. Y según vamos estudiando, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas y cosas que nos van a volar la cabeza, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar Jueces 10 bajo el tema Jefté y sus predecesores. Pueden ir buscando Jueces 10 y vamos a leer del 1 al 5 primero. Jueces 10 del 1 al 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tolá y era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. Eso es todo lo que se tiene que decir acerca de Tolá. Y es algo, para mí, no lo sé, ¿verdad?, un poco triste, porque él fue un juez de Israel. Fue una persona importante por un periodo de 23 años. Sin embargo, no hay registro de qué hizo. No hay registro de grandes hazañas o qué pasó durante el reinado de esta persona. O reinado no, ¿verdad?, el liderato. El tiempo de liderato, porque ellos no eran reyes, ellos eran jueces, como jefes de diferentes regiones. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con esto, porque muchas veces llevamos vidas de cristianos vacías y somos cristianos por una eternidad. No, yo nací en el Evangelio, muchachos, pero ¿realmente está el Evangelio en ti? ¿O estás yendo a la iglesia por costumbre, porque te enseñaron que te levantabas los domingos y ibas a la iglesia, tenías que ir a orar los martes, tenías que ir a orar los jueves al estudio? Pero realmente dentro de ti, ¿qué está pasando? ¿Te estás llenando del Espíritu o estás vacío? Y cuando terminemos nuestra historia, lo único que nos va a recordar es, él fue cristiano por 45 años. Y ya, se acabó. Ese es el legado que queremos dejar. Vamos a buscar rapidito, ¿verdad? Jueces. El mismo, ¿verdad?, de 10, del 3 al 5. Vamos a continuar leyendo ahí. Yair. Leemos en el nombre de Jesús. A Tolá lo sucedió Yair de Galaad, que gobernó Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno, y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair fue sepultado en Camón. Nuevamente, gobernó durante 22 años, pero no se conoce nada acerca de su historia. Y para mí es aún peor, porque lo único que se conoce de él es los bienes que tenía. Y así estamos trabajando con una sociedad donde ahora mismo la iglesia, ¿verdad?, se está convirtiendo en la prosperidad. Y solamente estamos predicando acerca
de los bienes materiales, la economía que tenemos. Lo único que se conoce de Jair es que sus hijos tenían burros, que eso para aquel tiempo él era un transporte de lujo, pues normalmente todo el mundo caminaba. Y eran gobernantes de 30 ciudades. Tuvo 30 hijos, tenían 30 ciudades y tenían 30 burros. Eso es todo lo que se conoce de ellos. ¿Estamos trabajando realmente para dejar una herencia detrás de nosotros que valga la pena? ¿O estamos simple y sencillamente nuevamente siguiendo costumbres? Y este estudio, ¿verdad?, trata mucho con esto. ¿Estamos siguiendo costumbres o vamos a romper con las costumbres? Porque este era el pecado principal de Israel durante prácticamente todo el libro de Jueces. Es que seguían las costumbres, no las buenas, las malas. La Biblia nos dice que tenemos que buscarlo a Él primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Sin embargo, muchas veces nuestras vidas se basan solamente en el dinero, en el trabajo. Vivimos para trabajar. Salimos del trabajo y vamos a comprar cosas y nos olvidamos de la iglesia y ponemos todo por delante de Dios en vez de buscar a Dios primero, y todo lo demás va a caer en su lugar, ¿verdad? Nos preocupa mucho qué voy a trabajar ahora y si no trabajo, ¿qué va a pasar? Dios va a ponerlo todo en orden. Dios tiene un plan. Él sabe que tú necesitas comer y como dice en la palabra, si aún las aves del cielo comen, ¿cómo no vas a comer tú que eres su hijo? Y esta búsqueda de llenar ese espacio que tenemos dentro de nosotros, que es un vacío, es lo que está mal con nuestra sociedad. Tenemos tantas personas allá afuera buscando llenarse y no los sacia. El dinero no los sacia, las adicciones no los sacian, la fama no los sacia, los influencers no los sacian, no tienen una esencia que los llene. Y este es el mal que estamos, ¿verdad?, pasando en la sociedad. Vamos a buscar Jueces 10, del 6 al 10. Leemos en el nombre de Jesús. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo, al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. Vamos a detenernos ahí. La frase, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, se repite 7 veces en el libro de Jueces. Eso nos debe dejar saber el nivel de pecado que estaba, ¿verdad?, cayendo Israel. 7 veces hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y como el pastor dijo, esta clase no me tocaba a mí, era nuestra hermana Fela, ella le pasó una información a Baby que me pasaron a mí. Y en uno de los comentarios bíblicos hablaba de... Discúlpenme, déjenme buscarlo rápido. Decía que es importante cuando dice que el pueblo de Dios pecaba ante los ojos de Jehová, porque no es lo mismo cometer el pecado oculto que el saber que Dios estaba observándolos y hacerlo a conciencia. No es lo mismo hacer el pecado inconsciente que hacerlo a conciencia. Los dos son pecados, acarrean muerte, pero el hacerlo a conciencia molestaba aún más a Dios porque Él sabía, ellos sabían que los estaba viendo. Ellos tenían la historia ya que habían vivido con Dios, ¿verdad?, muchos años, y sabían que lo que estaban haciendo estaba mal ante los ojos de Jehová, y aún así lo habían decidido continuar haciendo. ¿Por qué se nos hace tan difícil vivir a nosotros en santidad? ¿Qué es lo que nos pasa? Que diariamente estamos cayendo en pecado, estamos cometiendo errores, y se supone que estemos trabajando para ser más santos, más puros, y sin embargo siempre le estamos fallando a Dios. En la palabra esto sucede tanto con el pueblo de Israel, y uno dice: Dios mío, pero otra vez Israel. Pero tenemos que hacer una introspección, ¿verdad?, verificar dentro de nosotros
¿Somos nosotros muy diferentes a Israel? ¿Estamos actuando tan diferente a Israel? Lo que pasa es que ahora mismo tenemos el sacrificio a través de Jesús, ¿verdad? Que nos limpia y nos permite accesar directamente al Padre. Para este momento Israel no tenía ese beneficio, así que todo era un poco más complicado. Nosotros honestamente humillarnos en nuestras casas, yo creo que es suficiente para que Dios nos salve y nos perdone. Pero tenemos que considerar cuántas veces Dios nos va a perdonar por lo mismo. Él dice, si 70 veces cayera el justo, 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Pero aquí vamos a ver cómo Dios llega un momento que dice, no, está bueno Israel. El pecado que estaba cometiendo Israel, que era el peor de todo en este momento, ¿verdad? Era que estaba adorando a otros dioses. Y para Dios eso es, ¿sabe? Él dice, ustedes me adoran a mí y solamente a mí y no pueden adorar a nadie más. E Israel, además de que había abandonado totalmente la adoración a Dios, estaba adorando a otros dioses. Y Baal era el dios asociado al dinero y los bienes. Era el dios del clima. Y pudimos ver hace unos días, hace unas clases atrás, ¿verdad? Cómo ahora mismo estamos adorando otra vez a Baal. A través de los juegos estos en Manchester, pudimos ver cómo se adoraba una figura de un toro. Está tan diferente ese momento al de ahora, donde estamos adorando, bueno, nosotros no, ¿verdad? Discúlpenme, es que yo incluyo a todos. Están adorando dioses en la cara de nosotros en televisión y la iglesia está como, no pasó nada. No hemos escuchado, ¿verdad?, que se haya levantado una revolución acerca de esto. Simple y sencillamente sucedió y se quedó. Estaban adorando a la diosa de la fertilidad, Astarot. Ella era asociada con el amor, el sexo y el romance. Y estas son las cosas que están dominando nuestra sociedad. Esta es la música que estamos escuchando. Estas son las películas que estamos viendo. Estas son las series de televisión que estamos viendo, consumiendo. Todo esto es lo que está ahí. El clima, el dinero, la fertilidad, el amor, el sexo. Eso es lo que vende ahora mismo en el cine, ¿no? Todas las películas, todas las series tienen que tener algo de esto. Y ahora aún peor, yo creo que no hay, si hay una me lo dicen, no hay una película moderna que no tenga que ver con LGBTQ. Ese. ¿Sabe? Todo lo que es película, serie, música, todo tiene algo que ver con eso. Y al principio la iglesia tomó la postura de, está bien, darlos por locos, pero realmente no está bien. Y tenemos que tener cuidado porque Israel se estaba mezclando con los demás pueblos y nosotros no podemos mezclarnos con los demás pueblos. Lo que está mal para Dios está mal para nosotros, debería estar mal para nosotros. No podemos pasarle la mano, no podemos permitirlo en nuestra casa, en nuestra vida. Y nuestros niños los están enseñando que esto es normal. Ahora mismo, hace unos días salió una nueva serie por un estudio que pertenece a Disney. No es Disney per se, pero detrás del estudio es Disney. La serie se llama Mi Pequeño Demonio, Little Demon. Y se trata de que Satanás tuvo relaciones con una mujer, que era una bruja. Ella quedó embarazada y ahora va a criar esta niña, que es el anticristo. Y es una serie animada para niños que Disney está detrás de. Y es como esta niña va pasando su pubertad en la secundaria. De eso trata la serie. Como ella es un demonio y la que actúa como la nena, habla que cuando ella le dieron el papel, comenzó a estudiar y a leer y a leer y a buscar. Y ella decía, la única manera que yo podía interpretar el papel era siendo yo misma. Y representando lo que yo pasé cuando pasé en la secundaria, mi historia, ¿verdad? Y entonces ella comenzó a adoptar ese papel de demonio. Como si no fuera poco, me disculpan, hay un nuevo tren en TikTok ahora, donde las jóvenes, ¿verdad?, se están identificando de diferentes nombres, ya solo sabíamos, no binarios. Se identifican como ella, ellos, XY, todos los nombres que quieran ponerse. Pero hay un nombre nuevo. Ahora se están llamando demonios. Se identifican como demonio. Y tienes que hablarle como si fuera un demonio, ¿sabes?
tal persona iba por tal sitio, pues no, ahora es tal demonio y va por tal sitio. Y ya nos han ido llevando poco a poco a aceptar y a normalizar lo anterior, pero cada vez se va poniendo más tenebroso. Cada vez van buscando una notación distinta. Y si vamos a la Biblia, en muchas de las interacciones en la Biblia con demonios, ellos se identificaban como demonios, como ellos, como ellas, porque eran muchos. Y estamos volviendo a eso. Y tenemos que estar despiertos como cristianos, porque no podemos mezclarnos con esta sociedad que se está levantando y que va a tratar de convencer a nuestros hijos a todo costo. Tal vez ahora mismo no vamos a ver allá afuera, bueno, o tal vez sí, ya no puedo decir que no, porque vimos a un dios Baal, ¿no?, que lo estaban adorando en público. Iba a decir que no podemos ver que estén adorando dioses así a esa exposición, pero realmente la adoración a otros dioses no es nada menos que idolatría. Y mucha de nuestra sociedad está idolatrando a nuestros artistas de la televisión, de la música, de las películas. Tenemos que tener cuidado como cristianos porque eso es parte de la idolatría. La idolatría dentro de nosotros puede ser hasta nuestros mismos hijos. Cuando ponemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, cuando ponemos el dinero, cuando ponemos nuestro carro, nuestra casa, primero que Dios, eso es idolatría. Se supone que nuestra prioridad sea Dios y lo demás entonces viene por añadidura, pero estamos viviendo al revés. Vamos a buscar Jueces 10 del 11 al 18. Jueces 10, 11 al 18. Leemos en el nombre de Jesús. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos les libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpah. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad. A causa de sus pecados, Dios abandonó el pueblo de Israel. Ya estaba cansado, ¿verdad? Y no podemos decir que Dios está cansado, pues no se cansa, pero estaba harto de que el pueblo de Israel pecara contra él. Y los había salvado, enumeró las veces que los había salvado, y por primera vez queda registrado que no los iba a salvar. Lo que pasa es que el pueblo de Israel aquí estaba haciendo un arrepentimiento no real. Ellos estaban clamando por la costumbre de que siempre cuando estaban bajo opresión pedían perdón y Dios salía al rescate. Pero Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cuando realmente estamos siendo sinceros o no. Así que cuando ellos primeramente se arrepintieron de su pecado, Dios dijo: esto no es de verdad. Yo tengo que dejarlos que pasen el proceso para que aprendan a ver si de esta manera al fin y al cabo dejan de pecar contra mí. Y pasaron un tiempo más bajo la opresión, y no fue hasta que entonces decidieron realmente humillarse y sacar los dioses de sus casas, sacar todas las imágenes y dejar de adorar a otros dioses, que entonces Dios fue movido a angustia por ellos. Y en ese momento, cuando realmente se humillaron, fue que Dios decidió salvarlos nuevamente. Y así somos nosotros. A diario pecamos, a diario hacemos muchas cosas. Y tal vez después del pecado caemos en cuenta como que: Dios mío, perdóname lo que yo le dije a esa persona. Dios mío, perdóname, le saqué el dedo a aquel porque me hizo un corte. Pero al otro momento pasó otro cajo, te hizo otro corte y volviste, Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente estamos pidiendo un perdón sincero? ¿O simple y sencillamente caemos en tiempo de que: ay, cometí otro pecado, perdóname, Señor, por favor,
tenemos que estar conscientes porque estamos viviendo en un tiempo bien peligroso. Allá afuera están matando y no hay perdón para nadie. Tenías que ver o no tenías que ver, si estás en el medio, que Dios te ayude porque ellos no van a parar. Hay accidentes a diario. Y realmente sería bien triste, ¿verdad? Que por un momento de furia, un momento de placer, un momento, ¿verdad? Que cediste a la tentación, perdiéramos la vida y perdiéramos nuestra salvación. Tenemos que a diario arrepentirnos y como hacía, Dios mío, se me pierde. Había uno de los discípulos que logró al Señor y le dijo, Señor, perdóname por mis pecados que hago conscientemente y por aquellos que hago inconsciente. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que hacemos algo malo, ¿verdad? Y tenemos que estar en constante oración por esto mismo. Constantemente conectados al Señor porque no sabemos el momento, ni la hora ni el momento de la trompeta o de que nos toque a nosotros. Así que tenemos que estar constantemente conectados al Señor. Pero ahora, ¿y cómo yo hago eso? Con todo lo que está pasando al día. De eso se trata. Tenemos que ser conscientes con nuestra salvación, en nuestra vida. Y tenemos que tratar lo más que podamos, como dice el pastor, ¿verdad? Que nos encuentre tratando. Pero tiene que ser honesto, tiene que ser de corazón, tiene que ser real. Porque Dios sabe y lee tu corazón y Él sabe cuando no es de verdad. Ahí, en la termodinámica y en lo que es la refrigeración y en muchos otros estudios, hay algo que se llama no hay oscuridad sino la ausencia de luz. No hay frío sino la ausencia de calor. Cuando no estamos conectados al Padre, se queda un vacío que algo más va a llenar. Si no estamos conectados a la calor, el frío va a entrar. Si no estamos conectados a la luz, la oscuridad va a entrar. Tenemos que estar bien pendientes en todo momento a lo que estamos haciendo para no permitirle ni un milímetro de entrada, ¿verdad?, al enemigo. Él está constantemente buscando cómo trabajar con nosotros para engañarnos. Y una vez yo había dicho en un mensaje hace mucho tiempo, ¿verdad?, que la tentación se disfrazaba de... Ay, se me fue la palabra ahora, ¿por qué? De comodidad, de algo que tú conoces, de algo que tú confías. Y así es el enemigo, está constantemente poniéndote cositas pequeñas, donde tú confías, pero esto no está mal, esto está bien, yo conozco esto, hasta que permites una entrada al enemigo y por ahí empieza a crecer y a tomar más territorio. No estamos en una guerra física, no vamos a ver disparos ni explosiones. Y el enemigo lleva bastante tiempo trabajando como para venir a nosotros ahora mismo con show. Y una de las cosas que yo hablaba con mi esposa hace poco, ¿verdad?, es que hace mucho tiempo que no se ven estos shows de antes que había en los altares de demonios. Que las personas se retorcían y gritaban y se escuchaba de demonios por todos lados. Y es que nuestro enemigo es astuto y aprende. Y ahora todo es más sigiloso, más callado, más escondido. Para que no tenga que enfrentarse a Dios, ¿verdad? Porque Él no tiene capacidad para ganar. Él quiere evitar cualquier enfrentamiento. Se va a esconder en las sombras de tu mente. En esos lugares que tú no quieres ni que Dios entre, es donde el enemigo se esconde y hace campamento. Y ahí va creando ejército. Hasta que un día explotó algo dentro de ti y te diste cuenta que el enemigo ya estaba con un campamento montado en tu mente. Nuestro campo de batalla es mental y tenemos que estar bien pendientes a lo que está pasando alrededor de nosotros. Especialmente con la música, con las películas, con las series, con lo que estamos siendo bombardeados a diario. Yo no condeno el cine, yo no condeno la música, no condeno las películas, ¿verdad? A mí me encanta el cine, me encanta la música, pero el enemigo usa eso de unas maneras tan brutales. Y uno de los temas que a mí me gusta mucho es el mensaje subliminales, ¿verdad? Y ya hoy día no hay tanto como mensajes subliminales, siempre hay uno que otro, pero son más expuestos. Pero esos mensajes se quedan en tu subconsciente. Y tanto estás escuchando esta canción y la escuchas y la escuchas y la escuchas y se vuelve algo normal que llega el momento que la tarareas y todo. Pero realmente hay un mensaje escondido detrás de esa letra, detrás de esa canción, que se queda en tu subconsciente y comienza a abrir espacio.
Así que tenemos que estar bien pendientes a eso. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Como no sacaron a las naciones enemigas de su territorio, permitieron que quedaran pequeños grupos de ellos, estas personas comenzaron a multiplicarse y a crear más y más y más, y se mezclaron con los israelitas, y cuando vinieron a ver, estaban adorando a otros dioses. Así que Dios decide y se mueve ahora mismo a misericordia. Jueces 11, del 1 al 3. Jueces 11, del 1 al 3. Leemos en el nombre de Jesús. Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. Pero no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Este es el nuevo juez de Israel, o el que va a ser el nuevo juez de Israel, Jefté. Y por la palabra podemos ver que era una persona que de llegada no era el preferido del pueblo. Fue resultado de una relación ilícita con una prostituta. Galaad estaba casado, sin embargo, se juntó con una prostituta, quedó embarazada y nació Jefté. Luego tuvo otros hijos y estos, cuando crecen, obviamente no quieren compartir la herencia que es de ellos con un hijo que no es de la casa, lo echaron. Sin embargo, Jefté era un guerrero valiente, un gran guerrero valiente. No importa tu situación, de dónde salgas, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Aquí no estamos leyendo que él era un criminal desde el principio. Él era un guerrero valiente, eso podemos entender que tal vez pertenecía a alguna milicia. Había ido a combate, había luchado y había tenido éxito porque era un gran guerrero valiente. Había demostrado su coraje. Sin embargo, el estereotipo de dónde él había salido había provocado que el pueblo lo rechazara. ¿Cuántas veces te han rechazado a ti por de dónde tú saliste? ¿Cuántas veces te han rechazado por lo que cometieron tus padres? Muchas veces cargamos con maldiciones generacionales. Y es nuestro trabajo como cristianos pararnos en la brecha y romper estas maldiciones, romper los estereotipos, ¿verdad? Y demostrarle al mundo que no importa de dónde salimos, cuando le servimos a Dios, todo es posible en nuestras vidas. Podemos ser las personas más inteligentes del mundo, pero nos ponen un label y nos sellaron. No quieren trabajar con nosotros, no quieren saber de nosotros. Por el color, por mis papás hicieron esto, mi papá era tal persona o hacía tal cosa. Jefté no tuvo opción que irse de su pueblo. Y entonces la circunstancia lo llevó a convertirse en criminal. Tal vez si se hubiese quedado en su pueblo y no lo hubiesen echado, hubiese sido un gran soldado, un hombre recto de bien. Pero como el mismo pueblo lo rechazó, lo movieron, lo llevaron a esto. No por esto él tenía que hacer lo malo, pero su habilidad era la guerra, su habilidad era la pelea. Así que cuando se va de la región, decidió juntarse con otras personas y comenzar a hacer asaltos. Ellos paraban convoys para robarle. Y Jefté, se va a convertir en el próximo juez de Israel. Jueces 11, 4 al 13. Jueces 11, 4 al 13. Leemos en el nombre de Jesús. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe, para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban? Me echaron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega,
¿entonces de veras seré el caudillo de ustedes? Los ancianos de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes contra mí, que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Qué giro da la historia, ¿no? Cómo los que te rechazaron ahora necesitan de ti. Y realmente Jefté tenía validez para su duda, porque es fácil, era el guerrero. Los demás hermanos no dicen que eran guerreros, era él el que peleaba. Ahora sus hermanitos que eran menores, ¿verdad? Vinieron donde él como que: mira, tú eres el que sabe pelear, necesito que metan la mano a este tipo, porque no hay break conmigo. Y él les pregunta: ¿realmente ustedes me van a dejar ser el jefe después que me votaron? Y no fue hasta que ellos le prometieron delante de Jehová que él aceptó ir con ellos. Y esto vamos a ver que tiene un gran peso, ¿verdad? En este tiempo se supone, ¿verdad?, que cuando tú hacías una promesa en el nombre de Jehová, eso era inquebrantable. Eso era la palabra que habías puesto ahí, eso no se puede romper. Esa promesa la tienes que cumplir. Así que Jefté vuelve con ellos y hace lo mismo. Delante de Jehová vuelve y me dice las palabras. Y promete entonces ser el jefe de ellos si Jehová le entrega la victoria. Inmediatamente su primera acción es la diplomacia. Él intenta evitar la guerra. Hasta ahora todos los demás jueces es: dame la espada y vamos para allá. Jefté es el único que trata de comunicarse con los amonitas. Esto nos da a entender que a pesar de que Jefté era un criminal en el otro pueblo, ¿verdad?, tenía una inteligencia. Pensó y analizó, era un buen líder, porque no quería exponer su gente a la guerra, ¿verdad?, a la muerte. Tal vez no quería utilizar sus recursos y quería guardarlos. Una vez más, las circunstancias de su vida echaron a perder lo que podía ser un gran hombre. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos con los demás allá afuera, porque tal vez lo vemos en la luz, tal vez lo vemos en un lugar sospechoso y pensamos que esa persona no va a hacer nada, y sin embargo, si hubiesen tenido fe en Jefté desde el principio, tal vez hubiese sido un gran hombre desde el principio y no hubiese sido un criminal. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender, ¿verdad?, a confiar, no a confiar, a creer. Porque cada vida que está allá afuera Dios lo ama de una manera increíble. Es un hermanito de nosotros y es un hijo de Dios, el cual Él ama y está deseoso de que vuelva a su camino. Y muchas veces nosotros mismos somos los que los echamos fuera, los castigamos y los acusamos y los hacemos sentir horrible. Y no estoy diciendo que le vas a abrir las puertas de tu casa, ¿verdad? Simple y sencillamente que tengas más compasión, cambies tu manera de pensar, de hablar de esas personas. Acéptalos, trata de tratar con ellos como si fueran de tu propia familia. Con cuidado, ¿verdad? Pero tenemos que ser compasivos y tener empatía. Son nuestros hermanos. El rey de los amonitas respondió y le dijo: no, papá, esas tierras son mías. Desde el principio son mis tierras, así que a las buenas, devuélvemela. Vamos a buscar Jueces 11 del 14 al 27. Del 14 al 27 vamos a leer ahora. Un puntito que tengo ahí es muy interesante ver que hasta este momento, dentro del problema que está Israel, no hemos visto cómo ellos van a pedir dirección. Hasta ahora lo que han hecho es reaccionar a lo que están acostumbrados. No hemos visto como en los tiempos de antes que decían: Señor, necesitamos que nos muestres quién es la persona. Ellos mismos fueron a buscar a Jefté. No vemos que Dios los envió a ellos a buscar a Jefté.
Ellos fueron y tomaron un líder como estaban acostumbrados a hacer. Tenemos que tener cuidado de no ser cristianos robóticos, porque muchas veces por la costumbre reaccionamos a los eventos y tal vez los planes de Dios no son lo mismo. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia, escuchar el culto, cantamos 2 o 3 canciones, leen la Biblia, nos vamos para nuestras casas y continuamos nuestra vida normal, viviendo 2 vidas, una robótica y la vida de libertinaje, la vida de libertad. Tenemos que romper con todas estas costumbres que nos están llevando a la perdición. Tenemos que aprender a orar y a pedirle dirección a Dios antes de cada decisión. Antes de cada cosa que tú vayas a hacer, tienes que pedir dirección. Hemos visto en muchas historias en la Biblia que cuando Israel le pedía dirección a Dios, Dios le decía exactamente lo que tenían que hacer. Y a veces pensamos que eran cosas, pero Dios mío, 7 vueltas a esa ciudad y el último día darle 7 vueltas más. Pero esas eran las cosas importantes que quedaron plasmadas en la Biblia. Y a veces pedimos o no pedimos, simplemente tomamos la decisión, yo me voy del trabajo, voy para este sitio. Pero no lo consultaste con Dios. Tal vez Dios te hubiese dicho que no, tranquilo, espera, aguanta un tiempito más. O Dios te hubiese dicho, no muchacho, hace rato tienes que salir de ahí. ¿Te estamos pidiendo dirección para lo que estamos haciendo? Leemos, ahora sí. Jueces 11, 14 al 27. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita, diciéndole, así dice Jefté, Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo, permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yaasa y luchó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo, desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor, Dios de Israel, les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú no las vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera de Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Es impresionante para mí, ¿verdad?, ver el nivel de conocimiento que tenía Jefté de su historia. Porque ya llevaban 300 años viviendo en ese lugar, que es suficiente para que muchas personas se olviden de mucha historia. Si yo te pregunto a ti, el día que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, ¿qué tú me vas a decir? Tengo que buscarlo en un libro porque yo no me acuerdo. Y apenas van 60, 80 años tal vez. Un poquito más, no me acuerdo, no sé, realmente.
Y sin embargo, Jefté, el hijo de la prostituta, el que no querían, tiene la capacidad de defender su tierra y defender lo que Dios por derecho les había dado, porque estaba preparado. Era un gran guerrero y tenía sabiduría. Y podemos ver cómo Dios le está dando sabiduría a esta persona. Él estaba protegiendo lo que Dios les había dado por derecho. Así mismo tenemos que estar los cristianos. Tenemos que tener conocimiento. Tenemos que prepararnos. Porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con un rey amonita que nos va a retar. Y nos va a hablar de la Biblia mejor que nosotros la conocemos. ¿Y qué tú vas a hacer en ese momento? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiándola realmente? Porque no es leer la Biblia como el papagayo, eso lo hace cualquiera. El enemigo tiene que haber leído la Biblia miles de veces. Pero tú estás leyendo la Biblia, estudiándola, buscando respuestas dentro de ella. Es sentarnos y leer para que nos reviva, ¿verdad? Es como ríos de agua viva que corren por dentro de nosotros. Es algo que tiene un impacto. Hace poco estaba escuchando a una persona que decía que leer la Biblia una vez a la semana hace un cambio en las personas. Era un psicólogo. Leer la Biblia 2 veces a la semana, normal. Pero cuando las personas comenzaban a leer la Biblia más de 3 o 4 veces a la semana, él comenzaba a ver un cambio de mentalidad en las personas. Y comenzó a preguntarle más y más y más. Y según más leían la palabra, su mentalidad era distinta. Y esto le creó tanta curiosidad que él empezó a estudiar la palabra. Y ahora mismo él es un psicólogo cristiano. Y él hablaba de esto. Y nosotros a veces cogemos la Biblia una vez al mes, al año. Sin embargo, si nos dedicáramos a leer la palabra por lo menos 4 veces a la semana, empezaríamos a ver un cambio de mentalidad en nosotros. El Señor nos envía a leer su Biblia. Es su palabra viva. Las instrucciones y las reglas están aquí. Cómo llevar la vida está aquí. Esta es la guía de nosotros. Está aquí debajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos llenando del conocimiento de Dios para defender nuestra herencia cuando sea necesario. ¿O vamos a permitir que ahora mismo venga cualquiera a retar nuestra manera de criar a nuestros hijos? Porque eso se aproxima. Va a llegar el momento que por yo decir que Jeremy es mi niño, me van a caer encima como si fueran, porque no voy a poder decir que es mi niño, es mi niñe. Vamos a tener que aceptarlo porque el gobierno lo va a poner por ley. Y si ustedes no creen que eso va a pasar, tienen que buscar más las noticias de lo que está pasando allá afuera. Nos van a obligar a llamar a nuestros niños que ni siquiera saben si quieren comer con frío o avena, el tipo de sexo que ellos quieran, el tipo de identidad que ellos quieran. ¿Estamos listos para defender nuestra postura? ¿O vamos a resbalar en el desconocimiento, en la ignorancia? Se acercan tiempos difíciles para la iglesia y no los estamos viendo venir. Nos van a coger por el lado ciego y nos va a dejar tortoleando en el piso, ¿verdad? Es bien peligroso lo que está pasando allá afuera. Hay que buscar un poquito más de la palabra y prepararnos. Estaba viendo, otra vez, ¿verdad? Perdónenme. Otro estudio que hicieron unos psicólogos con unas personas que habían atrapado, eran unos ladrones, y se pusieron a preguntarle como que, ven acá, ¿cómo tú escogías las víctimas que tú ibas a atacar? ¿Sabes? ¿Qué tú veías? ¿Por qué tú seleccionabas las víctimas? Y estas personas no me acuerdo cuántos cientos de personas fue que le preguntaron, ¿verdad? Que hicieron el estudio. La mayoría de ellos empezaron a decirle lo mismo. Las víctimas eran al azar. Pero ellos se sentaban y empezaban a mirar y veían muchas cosas en las personas según iban caminando en su diario. Ellos se sentaban en la plaza, vamos a decirlo así, en la plaza, y comenzaban a observar. Y veían como las personas empezaban a caminar y se fijaban en su caminar. Y ellos dicen que si la persona caminaba cortito o caminaba lento, esa era una potencial víctima. Porque no se veía una persona con propósito. Y ellos analizaban que esta persona no iba a tener la habilidad para huir de ellos.
Sin embargo, cuando veían una persona que estaba caminando con propósito, les dejaba saber que eso ya era una víctima difícil. Cuando sus pasos tenían potencia detrás de ellos, cuando tenían propósito, caminaban distintos. Otra cosa que observaban era que muchos de ellos andaban distraídos en sus celulares, andaban distraídos mirando pajaritos y no estaban pendientes a lo que estaba alrededor. En la milicia nosotros tenemos un término que es keep your heads on a swivel. Mantén tu cabeza girando. Tenemos que estar pendientes. Y esas personas que iban pendientes a su alrededor, iban caminando para el carro con las llaves listos, mirando, observando, llegaban al carro, abrían, se montaban. Eran personas que eran víctimas difíciles. Por ende, ellos decidían, yo ni voy a mirar para allá. Así mismo es el reino de las tinieblas. Está observando, está mirando qué estamos haciendo con nuestra vida. Y cuando nos ve que estamos caminando en baja, por ahí al garete, decide echar manos. Pero cuando nos ve caminando con propósito, cuando nos ve pendientes a lo que está sucediendo, entonces dice, espérate, que esta gente no es lo mismo. Este no es el mismo nivel que yo tengo que echarle mano. Tengo que tener cuidado. Así que como cristianos tenemos que estar bien pendientes a la palabra y a lo que sucede alrededor de nosotros para que no nos cojan de sorpresa, para no ser blancos fáciles. Jueces 11, 29 al 40. Jueces 11, 29 al 40. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés. Pasó por Mizpá de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Keramín. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpá, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron de las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté en Galaad. Esto es algo bien triste, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí se complica un poco la clase y voy a necesitar la ayuda del pastor que me corrija, porque hay 2 versiones que los expertos están entre las 2. Pero antes de llegar a eso, es bien triste porque ya Dios se había movido a misericordia. No era necesario que Jefté le prometiera nada a Dios. Lo que pasa es que a veces en el calor del momento hacemos promesas que no sabemos realmente si vamos a poder cumplir. Y algo importante que tenemos que aprender es que con Dios no tenemos que negociar. No hay nada que nosotros le podamos dar a Dios para que Él se mueva en cambio a favor a nosotros. Si Dios decide darte la salvación es tuya. No hay nada que hacer, aceptarlo y vivir en santidad. Tú no puedes comprarla. La salvación no se gana por obras. Y como dice el pastor que no le gustan las promesas, si tú me das, yo te voy a servir.
Y aquí podemos ver un ejemplo de una promesa que salió mal. El problema aquí es que hay dos grupos. Los expertos están divididos en dos cosas. Si realmente Jefté sacrificó a su hija y la mató y la quemó en un altar a Dios, lo cual, si vamos a Eclesiastés 5, 1 al 7, perdóname, esa no es. Deuteronomio. Si vamos a Deuteronomio 18:10, leemos y dice en nombre de Jesús: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Podemos ver que esto está prohibido. Dios no le gusta el sacrificio humano. Esto es algo que ellos hacían a Moloc. Y tal vez Jefté actuó, este es el primer grupo, Jefté actuó en base a la costumbre de que ellos adoraban a otros dioses. Pues la costumbre era tal vez sacrificar a una persona, y él prometió sacrificar a una persona. Este primer grupo piensa que sí la sacrificó. El segundo grupo entiende que no. Que lo que sucedió fue que Jefté ofreció a su hija como Ana ofreció a Samuel, al servicio al Señor. Y el dolor de ellos era porque ella era virgen y era la única hija de Jefté, lo que traía consecuencia que Jefté no iba a tener descendencia. Y el dolor para ella es que en este tiempo la mujer, su razón de vivir era darle hijos a su esposo, y ella nunca podría tener hijos. ¿Cuál de las dos realmente sucedió? La Biblia no es tan clara. Sí nos da unas pistas. Si leemos los Jueces, ¿verdad? El mismo capítulo 11, del 37 al 39 nuevamente. Dice: pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré. Esa es una de las pistas que da, que ella nunca se casará. Podemos por ende entender, ¿verdad?, que es que ella se iba a separar en celibato para la obra al Señor. Cualquiera de los dos resultados es doloroso y es el resultado de algo que no tenía que pasar. Tenemos que tener cuidado de cómo trabajamos nosotros como cristianos y no dejarnos llevar a mover por emociones. Es difícil porque muchas veces sí sentimos mucha emoción cuando estamos en la iglesia, cuando el Espíritu desciende y sentimos que esa nube comienza a moverse. La emoción es fuerte. Es difícil contenerse cuando eso está pasando. Para los que lo pueden apercibir, ¿verdad? Se supone que todos podamos apercibirlo. Y es difícil no moverse a emoción, pero tenemos que tener cuidado de ser sabios. No hay nada sino nuestro corazón que ofrecerle a Dios. Si tú quieres ofrecerle algo, que sea tu servicio, que sea tu corazón, pero no hagas promesas que tú no sabes si vas a poder cumplir luego. No sé qué sucedió en la Biblia. No sé, pastor, si realmente la sacrificó o no. Traté de busqué muchos estudios, ¿verdad? Muchos pastores hablaban de esto y me encontré con un 50-50. La mitad de ellos pensaba que sí, la mitad pensaba que no. Y no puedo tomar una decisión. No sé qué decirles acerca de esto. Lo único que les puedo decir es que esa promesa no tenía por qué suceder. En nuestra vida como cristianos no podemos actuar por sentimientos, por emoción. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y ser cristianos con propósito. Tenemos que estudiar la palabra para no caer en las trampas del enemigo. Y no por costumbre hacer lo que no se supone que hagamos, ¿verdad? Él nos amó puro. Él entregó a su único hijo. Él sí sacrificó a su único hijo por nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. Y eso es lo único que nosotros tenemos que aceptar y vivir en pos de. Pastor, hasta aquí mi parte. Con esto los dejo. Y Dios los bendiga.
Qué tremendo. Ya yo creo que Aurelio está listo para un domingo. ¿Que usted cree? Lo podemos tirar un domingo. En forma de predicación, porque los estudios los hace de una forma magistral. El domingo menos pensado, pues usted lo verá que va a subir a traer la palabra. Algo bien interesante es que sea que haya sacrificado su hija o no la haya sacrificado, se cumplió la palabra que él le había dado a Jehová. Fuese que la muchacha se separó para el Señor viva o fuese que la sacrificó, él cumplió con el pacto que había hecho con el Señor.